estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Acá vamos con otra clase ya para continuar con nuestro desafío de la evaluación neurológica de práctica 3. Como ustedes ya saben, me vuelvo a presentar. Soy Cristina Flores, su profesora. Entonces la clase de hoy vamos a conversar, ¿no es cierto? O les voy a exponer respecto a los componentes del movimiento, los cuales son la base de toda rehabilitación. Primero contextualizar un poco que por lo general las otras pruebas que nosotros hacemos, muchas por ejemplo como el Ashworth, el tono, los reflejos, algunas pruebas de equilibrio, las de coordinación, son pruebas que varios profesionales de la salud realizan. Ya no son exclusivas de nosotros, no son eh, propias de, o sea, también nos sirven para nosotros para realizar nuestra intervención y plantear nuestros objetivos de tratamiento, pero sin embargo, la evaluación de los componentes de movimiento, también llamados evaluación de las diferentes posturas y transiciones o de los diferentes movimientos del paciente, es la evaluación propia de nosotros como kinesiólogos. ¿Ya? La verdad es que esta evaluación no se debería realizar solamente en pacientes con daño neurológico, sino que también se debería utilizar en pacientes que tienen algún impedimento motor, porque a pesar de que nosotros pensamos, por ejemplo, en una fractura de cadera o una cirugía de cadera, por dar un ejemplo, una escoliosis, igual tienen limitaciones los componentes de movimiento. Entonces, ustedes más adelante se van a dar cuenta que nosotros no podemos trabajar solamente una cadera, un tobillo, una mano. Nosotros tenemos que trabajar al paciente de manera integral. Es decir, tenemos que trabajarlo enfocándonos en lo que el paciente tiene como necesidad en el momento. Muchas veces tenemos necesidades a largo plazo y muchas veces tenemos necesidades a corto plazo, pero sin embargo, cuando tenemos una lesión en el lugar que sea de nuestro cuerpo, siempre vamos a tener alteraciones en los componentes del movimiento. Aún más en neurología, ¿no es cierto?, cuando tenemos un daño del sistema nervioso central. Entonces, para comenzar, nosotros tenemos que saber que el movimiento se genera bajo un contexto. Siempre nosotros nos vamos a mover en base a una función, a un objetivo final. Y ese objetivo, por lo general, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, trata de hacerlo de la manera más óptima posible. ¿Ya? Siempre es con un final óptimo, apropiado. Y siempre el cuerpo va a tratar de utilizar la menor cantidad de energía. ¿Ya? Y siempre nosotros nos movemos en base a un contexto. Nuestro tono, nuestras posibilidades de variabilidad de movimientos cambian y se modifican en base a un contexto. Si el contexto es cálido, si el contexto es frío, si el contexto es inestable, estable, incluso hasta las emociones pueden cambiar, ¿no es cierto?, nuestro movimiento. Y por supuesto una lesión, el estado de ánimo, etc. El movimiento es totalmente individual. Existen generalidades que son las que vamos a ver nosotros, ¿no es cierto? Pero el movimiento es totalmente individual. Ninguna persona se mueve completamente igual a otra persona. Esto va a depender de múltiples características, como ustedes ven en la foto, ¿no es cierto? Los niños se mueven de diferente manera, una mujer que recién fue madre se mueve de manera distinta, un adulto mayor, una persona joven, la mujer se mueve diferente del hombre, y todas estas características físicas, como apreciamos en una persona, todas tienen un impacto para poder modificar nuestro movimiento. Sin embargo, hay generalidades que siempre se cumplen y que no pueden faltar en un movimiento para que sea normal y sea totalmente efectivo. Y nosotros como kinesiólogos, ahí es donde nosotros vamos a poner nuestro énfasis. Como ustedes saben, el fin común, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo es mantener el equilibrio y la estabilidad postural. Eso es lo que nosotros tenemos que mantener siempre. Siempre nosotros tratamos de estar organizados en línea media. ¿Ya? Nadie anda con la cabeza así, caminando por la calle o con un medio torcido, a menos que tenga una lesión, ¿no es cierto? Pero la normalidad es que nosotros siempre tratamos de estar en el centro, equilibrados y además siempre mirando una mirada horizontal. ¿Ya? A menos que lo hagamos de manera voluntaria o por algún estado de ánimo en particular. El movimiento o la variabilidad del movimiento va a depender de varias características propias de cada individuo. Por ejemplo, la altura. Una persona, ¿no es cierto?, que es más alta que otra, la persona más alta tiene mayor dificultad para mantener el equilibrio, ¿ya? Porque el centro de gravedad se encuentra más alto o más elevado respecto a la superficie. Por lo tanto, siempre vamos a tener
que a esas personas les cuesta un poco más mantener el equilibrio. Por eso los niños chiquititos, cuando empiezan a caminar y ya han podido, ¿no es cierto?, ha podido eh, madurar, ¿no es cierto?, adquirir las reacciones de enderezamiento, equilibrio y apoyo, se caen, vuelven a caerse, todo, pero van ejercitando más, es mucho más fácil caerse desde esa altura que una altura más grande. El ancho de los hombros también es una característica que nosotros podemos ver y se van a dar cuenta que las personas que son más anchas de hombro respecto a la pelvis, por ejemplo, tienen una base, tienen una posición como de cono invertido. Por lo tanto, esas personas también tienen un poquito más de dificultad en el equilibrio, tienen más riesgo de las caídas. El ancho de cadera, las personas que tienen ancho de cadera un poquito más ancho o más grande, ¿no es cierto? También se equilibran mucho más fácil que quizás personas que tienen una base de sustentación más pequeñita. Y por supuesto, la base de sustentación que va a disminuir de acuerdo a las personas. Bueno, ahora, ¿cómo se estudia? Voy a correr un poquito la acción de un movimiento, ¿ya? La acción de movimiento siempre se basa en una función, es decir, nosotros le vamos a pedir al paciente para evaluarlo que ejecute alguna acción con la cual nosotros vamos a comprobar cómo se mueve. Pero ¿en qué nos vamos a fijar nosotros? En todas estas cosas que están acá. Primero nos vamos a fijar en la base de apoyo, ¿ya? ¿Cuál es su base de apoyo? Y ya nosotros la hemos definido, ¿no es cierto? La base de sustentación y el área de apoyo. No es lo mismo, pero es lo que está en contacto, ¿no es cierto?, con la superficie o lo disponible para cargar peso. La alineación, ¿no es cierto?, la alineación, la estabilidad, el equilibrio, la capacidad para mantenerse en una posición equilibrada y además la alineación de las diferentes articulaciones, que sea una alineación apropiada. La secuencia de movimiento. ¿Cómo es la secuencia de movimiento? ¿Cómo es el timing del movimiento? ¿Ya? ¿Qué es primero? Se flexiona la cabeza primero, se gira la cabeza primero, se activan los abdominales, qué músculos se activan de manera en primera instancia, cuáles después, cómo va progresando el movimiento. Nosotros tenemos secuencias de movimiento y, por ejemplo, en algunos casos, como el Parkinson, los pacientes con Parkinson pierden esta capacidad de organizar el movimiento. Entonces nosotros en la rehabilitación les enseñamos la secuencia. O sea, para pararse, tiene que colocar primero los pies en esta posición, después flexionar la rodilla, el punto clave central es llevarlos adelante, etc. Entonces le vamos a enseñar la secuencia de los movimientos. Y para eso tenemos que saberlas muy bien, todos los movimientos. Tenemos que ser capaces de identificar lo que produce estabilidad, los segmentos del cuerpo que producen estabilidad versus movilidad. Como vimos en neurodesarrollo, la gran estabilidad la da el tronco, tanto el tronco superior como el tronco inferior. El tronco superior está conformado por la cintura escapular, ¿no es cierto?, y la parte superior del tórax, y el tronco inferior está conformado por la pelvis, ¿no es cierto?, por las caderas, y también por la parte inferior del tórax. Todo eso en su conjunto tiene tres puntos, ¿no es cierto?, que es los puntos clave, escapular, el central y el pélvico. Ese segmento corporal, el tronco superior e inferior, el tronco en su conjunto, da la estabilidad para nuestro cuerpo y que nuestras extremidades se puedan mover en base a una estabilidad firme, ¿ya? Los niños, cuando logran controlar el tronco, comienzan a utilizar las extremidades. ¿Ya? Lo vamos a ver cuando veamos cómo se evalúan los niños. Esto que estamos viendo a propósito, todo lo que hemos visto antes, ahora, todo se hace exactamente igual para un niño. Solamente cambian algunas cositas en la función. Por ejemplo, la función de un adulto va a ser girarse en la cama. Quizás un niño va a ser girarse en el suelo. Un niño va a ser gatear. En un adulto no le vamos a evaluar el gateo, ¿ya? Pero solamente cambia la función. Pero esto mismo se tiene que evaluar también en un niño, ¿ya? Todo lo que hemos visto antes, la sensibilidad, la fuerza, el tono, todo se tiene que evaluar igual en niños y adultos. Por eso es que siempre coloco fotos de niños y fotos de adultos. Bueno, la carga de peso. La carga de peso va cambiando. Por ejemplo, una persona que tiene hemiplegia. ¿Dónde creen ustedes que tiene mayor carga de peso? ¿En la posición bípeda? Sí, tiene mayor carga de peso en el lado indemne, ¿ya? Ahí está cargando todo el peso y el otro lado descarga el peso.
Y también cuando uno hace transiciones o genera un movimiento, como por ejemplo girarse en la cama o levantarse de una silla o pararse, uno traslada el peso en diferentes direcciones. Y eso también lo tenemos que considerar, saber, evaluar y más adelante tratar. La asimetría, ¿ya? Estas tres cositas son fundamentales en la descripción de un movimiento, sobre todo cuando hablamos de un movimiento anormal, ¿ya? O un movimiento atípico o alterado. La asimetría. Siempre vamos a encontrar diferentes tipos de asimetría. Por ejemplo, en la hemiplegia vamos a encontrar mucha asimetría, porque un lado, ¿no es cierto?, está de una posición, está cargando peso o está inclinado, ¿ya? Pero la asimetría de la cabeza, la asimetría, ¿ya? La asimetría es un componente que tenemos que siempre estar pensando y evaluando. Las compensaciones. ¿Qué compensaciones utiliza? Por ejemplo, si yo no tengo muchos abdominales, quizás voy a utilizar el cuello para levantarme. Nosotros cuando uno hace abdominales, se fijan que una vez no tiene mucha fuerza y ocupan los músculos del cuello como para poder darse estabilidad y poder levantarse. Eso es una compensación. Se van a ver muchas compensaciones en pacientes con lesiones cerebrales. Y las disociaciones. La disociación es poder mover, ¿no es cierto?, un segmento diferente de otro. No solamente estamos hablando del tronco, sino que también estamos hablando de cualquier disociación, como esta que estoy mostrando. Las disociaciones tienen que ver, ¿no es cierto?, o se relacionan mucho con la inervación recíproca. Recuerden que la inervación recíproca, hablamos ya en clases anteriores, que no solamente corresponde a la inervación de un músculo versus otro músculo, un antagonista con un agonista, sino que también tiene que ver de un hemicuerpo respecto a otro hemicuerpo, y también tiene que ver en cómo se mueve la cintura escapular versus la pélvica. ¿Ya? Cuando yo giro para allá y tengo la pelvis fija, estoy haciendo una disociación de tronco. Y las disociaciones de tronco también se ven limitadas en pacientes que tienen alguna alteración motriz, porque la rotación resulta del control de la sinergia muscular entre los flexores y los extensores de tronco, ¿ya? Entonces, esa cocontracción que se genera entre ambos músculos flexores más extensores, permiten la rotación de tronco. Y esa disociación se ve alterada y por lo general los pacientes con hemiplegia se giran, pero se giran en un concepto que se llama giro en bloque. ¿Ya? Se giran en bloque, es decir, no logran rotar ni disociar el tronco para poder girarse. Entonces tenemos acá el polígono de sustentación, el área de apoyo y la base de sustentación. Por ejemplo, acá el área de apoyo corresponde a la parte que está en contacto total con la superficie. ¿Ya? Y la base de sustentación corresponde a estos que están apoyados más el espacio que está acá entre medio, porque corresponde a todo lo que está disponible para cargar peso, ¿ya? Este paciente puede cargar peso acá, 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 porque es lo disponible para cargar peso. ¿Ya? Tenemos las áreas de apoyo bipodal y también tenemos las áreas de apoyo monopodal. En las áreas de apoyos con reducidas, ¿no es cierto?, base de sustentación reducidas, se aumenta el tono, porque estamos disminuyendo esta área de apoyo y base de sustentación. A menor base de sustentación, mayor tono postural. A mayor base de sustentación, menor tono postural. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en el tratamiento, bajar el tono en un paciente, yo voy a utilizar mucho apoyo. Por ejemplo, es mucho más el apoyo que tiene un paciente acostado en supino, ¿no es cierto? Ese paciente va a estar muy relajado, va a tener un tono muy bajo. Pero si yo le empiezo a disminuir, por ejemplo, lo siento, ya tenemos un apoyo, ¿no es cierto?, que corresponde a la silla. Por lo tanto, ya está usando más, tiene un tono postural mucho más aumentado. Es un desafío motor mucho más grande. Ahora, si el paciente se para, ¿no es cierto?, nuestra base de sustentación y área de apoyo disminuye considerablemente, por lo tanto, el tono postural es mucho mayor. Entonces, es un desafío motor mucho mayor, y así se hacen las progresiones del tratamiento. Primero en supino, ¿no es cierto?, después en sedente, después en posiciones más altas. La alineación. Como ya decíamos, la alineación es la capacidad, ¿no es cierto?, de poder mantenerse de pie
y sin caerse. ¿Ya? Y eso también tiene que ver con la alineación de las extremidades y la alineación de las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo. Para mantener la alineación tenemos tres tipos de reacciones. Primero están las reacciones de equilibrio, segundo las reacciones de enderezamiento y tercero son las reacciones de apoyo. Las reacciones de equilibrio consisten, ¿no es cierto?, a la modificación del tono postural con el fin de mantenerse en línea media del cuerpo. ¿Ya? Es poder mantenerse en línea media. Son los mínimos cambios de tono. Estas evaluaciones o reacciones de equilibrio se evalúan cuando, por ejemplo, estoy yo ahora, tengo mis reacciones de equilibrio endemne. ¿Por qué? Porque mi cabeza está en la línea media, porque no me estoy desplazando por ningún lado, ¿ya? Y cada vez que hablo, trago, respiro, miro a la cámara, los miro a ustedes, yo soy capaz de mantenerme en la línea media, porque esto tiene que ver con los cambios mínimos de peso, y los cambios mínimos de peso se producen con movimientos como esos: tragar, masticar, bostezar, parpadear, hablar, tragar, etc. ¿Ya? Esto se va desarrollando a lo largo de la vida y tiene que ver, ¿no es cierto?, con poder mantener nuestro cuerpo estabilizado en la mitad. Ustedes se van a dar cuenta cuando les toque evaluar pacientes neurológicos que uno los trata de sentar y el paciente inmediatamente se cae, ¿ya? No puede mantenerse en el centro. Un niño, un bebé hipotónico, por ejemplo, no puede mantenerse en el centro, ¿ya? Es porque tiene reacciones de equilibrio alteradas o no tiene reacciones de equilibrio. Las reacciones de enderezamiento, bueno, ¿cómo se evalúan las reacciones de equilibrio? Se evalúan solamente con la mantención de una postura. Las reacciones de enderezamiento corresponden a desplazamientos moderados del centro de gravedad, donde las extremidades superiores, inferiores y el tronco aumentan los grados de libertad, es decir, compensan para un lado para evitar una caída. Esto se puede evaluar en sedente, se puede evaluar en bípedo, ¿ya? Y existen unas tablas que son como unas tablas donde uno evalúa. Antes se usaba, ahora ya no se utiliza ya, pero para hacer como estudios de control motor sí todavía se siguen utilizando. Pero nosotros las vamos a evaluar en bípedo, si es que es posible, y si no, la vamos a evaluar en sedente, sin apoyos, ¿ya? Y uno coloca al paciente, lo vamos a ver después en los laboratorios, nosotros sienta al paciente y uno lo desestabiliza primero en plano sagital, frontal, para que pierda el equilibrio, y el paciente debería activar la cabeza, activar los bracitos, las piernas también, ¿ya? Es importante que ustedes sepan, y se los recalco, que las reacciones de equilibrio tienen que aparecer en la cabeza, tienen que aparecer en las extremidades superiores y tienen que aparecer en las extremidades inferiores. Si una de esas no existe, la reacción de equilibrio está alterada, ¿ya? Entonces ustedes pueden decir que tiene reacción de equilibrio de cabeza y extremidad superior, pero no así de extremidad inferior. También se tienen que evaluar bilateralmente, un hemicuerpo y otro hemicuerpo, porque por ejemplo un paciente hemipléjico quizás va a tener unas buenas reacciones de enderezamiento, pero de la extremidad indemne. No va a tener, por ejemplo, reacciones de enderezamiento de mi cuerpo afectado. Y por último tenemos las reacciones de apoyo. Ya como aquí este bebé, que se evalúan todo esto se evalúa en niños y en adultos. Reacciones de apoyo que acá se está haciendo sentado en el suelo, ¿no es cierto?, que es como la última línea de defensa del cuerpo para evitar una caída, porque se fija que todo esto que hemos visto es principalmente para evitar una caída, son reacciones automáticas de nuestro cuerpo. Nosotros no estamos pensando en que vamos a hacer esto, solamente lo hacemos. Es apoyarse con un brazo o con una extremidad inferior, con el brazo o con el pie. Ya, por ejemplo, la reacción de paso se podría tomar como una reacción de apoyo también. Em, eh, la estrategia de paso se podría tomar como una reacción de apoyo porque está evitando una caída y sacando un pie de manera automática. ¿Ya? Acá se fijan que se está realizando una reacción de apoyo, pero a la vez este niño también está generando a la vez reacciones de enderezamiento. ¿Ya? Recuerden que esta primera, esta segunda y esta tercera. Aquí esta reacción de paracaídas es también una reacción de apoyo porque el niño se está protegiendo. Muy bien.
Ahora vamos a hablar de las secuencias de movimiento. Todos los movimientos tienen secuencias, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno se para de una silla, lo primero que hace es estar está sentado, ¿no es cierto? Uno desplaza los pies hacia posterior, activa desplaza los pies hacia posterior, inclina el tronco, eh, extiende rodilla, activa cuádriceps, activa glúteo mayor, ¿ya? Y hasta lograr la vertical y después se vuelve a sentar. Bueno, todo este patrón, todas estas secuencias, las vamos a ver con más detalle en la guía, porque ahí sale todo bien detalladito, ¿ya? Y también yo me imagino que vamos a tener que revisarlo en el laboratorio, pero de todas maneras, lo que me interesa es que ustedes sepan que todos los movimientos tienen una secuencia que es igual siempre. Hay algunas variaciones, pero son muy pocas. Entonces, si ¿por qué es importante saber la secuencia de estos movimientos? Porque los pacientes pueden tener alterada alguna secuencia, alguna parte de una secuencia, y ustedes van a tener que entrenar esta secuencia, ¿ya? Que finalmente es para eso lo que viene nuestro paciente, rehabilitar el movimiento. Entonces, si por ejemplo ustedes van a trabajar con este paciente facilitando, ¿no es cierto?, a través de técnicas de facilitación, van a facilitar esta secuencia. Primero va a ser una secuencia que ustedes van a generar con su paciente de manera consciente, voluntaria, ¿no es cierto? Va a ser un movimiento consciente. Luego, este aprendizaje motor va a ser en base a repeticiones, vamos a irlo repitiendo, para que finalmente sea un movimiento totalmente automático y el paciente no tenga que estar pensando que tiene que hacer todos estos movimientos primero y después tiene que, eh, sino que le salen de forma natural, ¿ya? Y esas secuencias tenemos que trabajarlas y para eso tenemos que saber bien que primero se extienden los pies hacia atrás, después nosotros se activa el cuádriceps, después el glúteo mayor, después se empiezan a activar los erectores espinales, hasta que finalmente el paciente se pone de pie. Lo último que pasa es que se endereza el tronco, por ejemplo, ¿ya? Muchas veces nosotros antes, cuando no se sabía esto, o uno ve a otros profesionales que no son expertos en movimiento, que enseñan esto de otras maneras, ¿ya? Entonces, el gasto energético para el paciente es muy difícil y lo otro es que está generando un enagrama motor a nivel cerebral que es distinto a lo que él ya sabía, porque recuerden que está la lesión cerebral, hay un área de penumbra, que es como lo que quedó, ¿no es cierto?, ahí todavía con un poquito de hipoxia, pero lo podemos recuperar, y está la neuroplasticidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarle esta red neuronal que tiene que volver a restaurar, que tiene que restaurar nuestro paciente, tiene que ser la correcta, ¿ya? No puede ser alterada porque estos movimientos eh, generales son las bases de otros movimientos después, ¿ya? Y tenemos que evitar las compensaciones. También las secuencias en niños, es importante. Primero, ¿no es cierto?, un niño se arrodilla, después carga el peso hacia una extremidad, después saca la piernecita, después está la coloca hacia adelante, se afirma, ¿ya? Y se fijan, y así van las secuencias de los niños. Todo esto se trabaja, ¿no es cierto?, a través de facilitaciones que son las que se ven en el próximo semestre. La estabilidad-movilidad es reconocer diferentes zonas del cuerpo que se encuentran apoyadas o estables, las cuales permiten dar movilidad a otra parte del cuerpo, distribuyendo el peso de otra forma. Por ejemplo, este bebé, puse un ejemplo de un bebé para que ustedes se acuerden que esto no solamente es en adultos. Este lado, ¿no es cierto?, el lado de carga de peso. Este niño trasladó el peso hasta ese lado, activó la musculatura, ¿no es cierto?, de la cintura escapular, extendió el codo, está cargando el peso completamente la palma de su mano, y se fija que extendió este otro bracito para tomar esa pelota. Entonces, mi cuerpo está causando la estabilidad para permitir la movilidad del otro en mi cuerpo, ¿sí? Esto en el caso de, hablando de mi cuerpo, ¿ya? Porque si nos ponemos a hilar más fino, este está estabilizando, pero también la cintura escapular está estabilizando para que la manito pueda agarrar la pelota, ¿ya? Entonces, siempre existe un punto de estabilidad versus un punto de movilidad. Ahora, los pacientes neurológicos muchas veces estos puntos de estabilidad son erróneos porque tienen alterados los patrones de movimiento. Entonces empiezan a generar puntos de estabilidad que a futuro les van a causar una deformidad. Por eso es que es importante restaurar estos patrones normales.
Acá, bueno, puse la misma fotito. Es la forma, ¿no es cierto?, en que se distribuye el peso. ¿Cómo se distribuye? Ustedes van a encontrar que a veces el peso, el niño en vez de estar cargando peso en un lado o el adulto en un lado, está cargando peso en lugares erróneos, que no debería estar cargando peso, por lo tanto está generando, ¿no es cierto?, alteraciones en estos componentes de movimiento, está compensando y está desalineando sus articulaciones, lo que puede provocar a futuro un riesgo de deformidad, de acortamientos musculares, de desalineación. Las asimetrías, este caballero se fija que está bastante asimétrico, ¿ya? Eso también está dado producto de lo mismo, todo está relacionado. Carga de peso alterada, ¿no es cierto? Solamente en un hemicuerpo, eh, una base o de sustentación reducida, porque el peso del cuerpo está acá y este lado está con menos carga, por lo tanto no está completamente apoyado. Se fijan que este es un paciente hemipléjico, se nota que es un paciente hemipléjico que se encuentra con una inclinación hacia el lado afectado, con una rotación interna, al parecer está como con una leve flexión o extensión de hombro, una pequeña aducción, el hombro está apoyado, una flexión de codo, una pronación de antebrazo, la muñeca no se alcanza a ver muy bien, me imagino que está flexionada y los deditos están flexionados. Ya el otro lado cuelga libremente. Pero es un paciente que ustedes observan que es asimétrico. Por lo tanto, esta asimetría genera lo mismo, acortamientos musculares, contracción concéntrica de este lado del tronco, ¿ya? Y todo lo que conlleva desalineación. Compensaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, este niño que nosotros vemos acá, que es un niño que está probablemente normal en su desarrollo motor, sin embargo, él está generando o ampliando su base de sustentación, ¿ya? Para poder mantener esta postura, ¿ya? O sea, está compensando algo que falta, que es la estabilidad en el tronco. Si este niño tuviera una estabilidad mayor en el tronco, que la va a obtener más adelante, de acuerdo a su desarrollo motor, podría juntar más las piernecitas porque ya estaría activo sus glúteos, glúteo mayor, glúteo medio, ¿no es cierto? Abdominales, psoas, erectores, cuadrado lumbar, ¿ya? Y esto ya estaría como ya disminuyendo y podríamos, se va a estirar, ¿no es cierto? Porque ya va a poder controlar la gravedad. Esta es una compensación cuando una persona tiene una lesión cerebral, vuelve a estas posturas primitivas, ya a estas posturas básicas, aumentando las compensaciones. Pero en un cuerpo, cuando no es parte del desarrollo motor normal, esto se transforma en un problema y hay que tratar de fortalecer o activar musculatura para poder ir evitando estas compensaciones que a la larga van a generar deformidad. Y por último, las disociaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las disociaciones tanto de extremidades, una respecto a la otra. Se fijan acá hay una disociación también de sus extremidades, hay una disociación de cabeza respecto del tronco, se mueve de manera distinta, rota, ¿no es cierto?, mientras su cuerpo está en otra posición, y también la disociación del tronco mismo, es decir, la cintura escapular versus la cintura pélvica, ¿ya? No está girando en bloque. Entonces, en base a todo eso, que lo van a entender con mayor atención, siempre cuando ustedes describan movimientos, ya porque aquí ustedes ya van a tener que empezar a colocar, por ejemplo, giro, saprono, supino, giro, sedente, etcétera, ustedes siempre tienen que describir la postura inicial. ¿En qué postura se encuentra el paciente en el comienzo? Es decir, describir todo lo que vimos. La área de apoyo, base de sustentación, ¿no es cierto?, alineación, simetrías, puntos claves, cómo se encuentran, etcétera. ¿Ya? Todo lo que se pueda evaluar dentro de una postura estática. Después de eso, el paciente va a generar, ¿no es cierto?, un desplazamiento del centro de gravedad para poder generar una transición. Entonces, en ese momento ya estamos hablando de una transición del movimiento, por ejemplo, en el caso del giro. Ahí ustedes van a tener que describir qué es lo que pasa, ¿ya? Cómo se mueve este centro de gravedad, hacia dónde se mueve, o estos puntos claves centrales, cómo se mueven. Reconocer las zonas del cuerpo, áreas de apoyo que cambian de peso para generar una nueva estabilidad. Cuando nosotros cambiamos, distribuimos este peso, ¿no es cierto?, generamos nuevas bases de sustentación, nuevos puntos de apoyo, nuevas estabilidades.
Describir el orden temporal de la secuencia. ¿Cómo realiza esta transición? Ya recuerden que una posición es una posición. Transición es cambiar de una postura a otra postura. Por ejemplo, de supino a prono. Eso es una transición. Y una transferencia es trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, de una silla de ruedas a una silla normal. Eso es una transferencia. Describir la postura final, en qué postura queda, y describir la nueva alineación y la nueva base de sustentación. Ya, de nuevo, los puntos claves, cómo se modifican, cuáles son las áreas de apoyo, etc. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en nuestros pacientes? Bueno, vamos a evaluar la postura supina-prona, vamos a evaluar los giros, vamos a evaluar la incorporación al sedente desde el supino, ya, o en el caso de un niño, desde el suelo, ¿no es cierto?, al sedente. Ya en un adulto evaluaremos la camilla neurológica desde supino, cómo se sienta, o bueno, si tenemos la posibilidad si lo vemos en domicilio, por ejemplo, sería en la cama, en su cama, o si lo vemos hospitalizado también sería en su cama. ¿Ya? En un niño sería a través del juego y veríamos cómo logra sentarse, y aquí también vamos a utilizar en un niño la tracción ascendente. Recuerden que también es otra forma de evaluar en niños, que lo vimos en neurodesarrollo. Acá evaluamos el sedente, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de sedente tiene? Acá estamos haciendo la tracción ascendente. Ya, o el otro era cómo se sienta. Ahora es cómo se mantiene en sedente. Volvemos a evaluar todo lo que hablamos, cómo están las reacciones de equilibrio, enderezamiento, etcétera, ¿ya? Y cómo logra esta posición. Acá, por ejemplo, esta niña le pedimos que se sentara, se sentó en W, ¿no es cierto? Que es algo atípico. Sucede cuando los niños no tienen una buena estabilidad a nivel de tronco. Este es el caso de una evaluación de una persona adulta ya, ¿no es cierto? O esto no solamente es un adulto mayor, también se puede realizar en pacientes hospitalizados de cualquier edad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que logra hacer en sedente? Aquí por lo general se pide realizar algunos alcances, ya sea en el plano sagital, se puede tomar un objeto, en el plano frontal se puede tomar un objeto, y en el plano rotacional se puede tomar un objeto, siempre con ambos en mi cuerpo. Y después vamos a evaluar, desde el sedente, vamos a evaluar cómo pasa a la posición bípeda. ¿Ya cómo lo hace con ayuda, lo hace por sí solo, cuál es la secuencia de movimiento que utiliza, y todo lo que vimos antes, los componentes, ¿no es cierto?, del movimiento. Después vamos a evaluar la posición bípeda. ¿Cómo está la posición bípeda? Lo vamos a hacer con órtesis, lo vamos a hacer con ayuda de otra persona, en el caso de un niño, o en caso de un adulto igual, nosotros podemos decirle cómo lo hace, que nos muestre, quizás lo hace con la cuidadora, ¿no es cierto? Podemos identificar ahí en bípedo qué tipo de estrategia motriz utiliza, ¿no es cierto? La de tobillo, la de cadera, la de paso. Podemos agregar eso. Recuerden que siempre en cada posición, sobre todo en sedente y en bípedo, se evalúan las reacciones de equilibrio, enderezamiento y apoyo. ¿Ya? Un niño, independiente de la edad que tiene, siempre se evalúa el bípedo, ya, porque recuerden que en los primeros meses podemos encontrar la marcha automática puede perdurar años dentro del desarrollo motor, cuando ya no debería existir, quizás sigue existiendo. También tenemos que ver, ¿no es cierto?, que un niño ya al tercer, cuarto mes ya debería cargar peso un poquito en sus extremidades inferiores cuando yo los paro. Quizás puede ser que este niño no carga peso, también ese es un signo que nosotros tenemos que ir viendo. Puede ser que un niño a los 7 meses ya carga casi todo el peso del cuerpo, casi todo, ya solito, apoyado, y quizás este paciente no lo logra, entonces yo tengo que tomarlo, posicionarlo. Se tiene que evaluar como sea, con órtesis, con prótesis. Si un paciente usa la prótesis, ustedes lo evalúan con prótesis. Si un paciente usa órtesis, se la sacan, después quizás si el paciente les dice yo me paro mejor con la órtesis, lo evalúan con la órtesis o con prótesis, depende de lo que tenga. ¿Ya? Entonces así nosotros vamos a poder pesquisar las asimetrías, las desalineaciones, los puntos de apoyo, las bases de sustentación, etcétera, compensaciones, etcétera. Y por supuesto tenemos que evaluar la marcha. La marcha se evalúa en marcha anterior, se evalúa la marcha lateral y se evalúa la marcha posterior.
Si ustedes le quieren agregar un paciente, por ejemplo, que tenga mejores condiciones, ustedes le pueden colocar las marchas tándem, tipo tándem o semitándem, se la pueden agregar sin ningún problema. Mientras más completa sea su evaluación, mejor es. Ya acá tenemos unos ejemplos de marcha táxica, que son marchas con amplias bases de sustentación, la marcha mimeparética, que tiene una base de sustentación pequeña, ¿no es cierto? Y se hace generalmente la marcha en guadaña, que se genera una circunducción de la cadera para poder evitar el arrastre del pie, o bien la marcha en este patch, que es arrastrando la punta del pie. ¿Ya? Seguramente después de esta clase van a tener muchas preguntas, los invito a que las anoten, ya traten de imaginar evaluando un paciente de todo esto, cómo lo van a describir en una ficha clínica y cómo lo van a hacer en la práctica cuando tengan que realizarla, ¿ya? Así que, bueno, esto les dejo esta presentación. Es algo que a mí me apasiona mucho, ya los componentes de movimiento, creo que es una de las evaluaciones fundamentales de la kinesiología. Claramente todas las otras son importantes, pero esta es nuestra evaluación y esta es la que va a determinar mi tratamiento, ya porque el paciente, los vuelvo a repetir, viene para que nosotros rehabilitemos su movimiento, ¿ya? No podemos pasar nuestra primera evaluación no puede centrarse en la anamnesis, la evaluación postural, en esto, lo otro. Yo tengo que evaluar el primer día esta evaluación. Tengo que realizar la evaluación de los componentes de movimiento. Si yo como kinesióloga no hago esto el primer día, significa que mi paciente va a decir, oye, esto ya, todas estas evaluaciones que me hizo esta señorita, esta kinesióloga, ya me han hecho todo, me la hizo un neurólogo, me la hizo la terapeuta, me las hizo todo. Yo quiero aprender a moverme, ¿ya? Y para eso, esta es la evaluación, ¿ya? También de las ABD, pero esta es muy importante. Un abrazo, nos vemos.